abajo hay túneles. Se dice que hacían rituales, ¿verdad? Abajo en los túneles. Entonces, pero la majestuosidad de estas pirámides es muy comparable con la majestuosidad de las pirámides de Egipto. Y los dos muestran un tipo de tecnología, una hechura que no fue nada más por hacer algún tipo de templo o de pirámide. O sea, tenía ciertas características, o tienen ciertas características muy parecidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Más allá de lo sobrenatural. Esta ocasión traemos un tema que por siempre desde nuestra niñez, al menos de la mía, me ha causado una fascinación enorme, porque cuando era yo muy pequeño alguna vez me llevaron a estas ruinas que están muy cerca de la Ciudad de México. Son unas ruinas que compiten con todas las maravillas que hay alrededor del mundo, que han dejado civilizaciones y sobre todo en este caso que son ancestros que vivieron hace 2000, 1800, 1500 años. Vamos a hablar ahora sobre de esta ciudad hermosa, que sigue siendo hermosa, una ciudad de los dioses, y sobre todo su gran pirámide, que es la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir precisamente la ciudad de los dioses, y desde los tiempos de los aztecas, del año 1500, 1300 de nuestra era, ya eran ruinas. Pero el misterio de estas hermosas y grandes ruinas sigue preservándose, puesto que no se sabe por qué fue abandonada. Fue abandonada desde muchos cientos de años atrás, antes de la llegada de los españoles, obviamente, y la llegada de los aztecas o de los de los náhuatl a este gran valle que fue de ahora la Ciudad de México, México Tenochtitlán. Ya eran ruinas donde iban de visita ellos mismos a empaparse de esta vibración de los dioses. Esta ciudad está ubicada muy cerca de la Ciudad de México, como les decía, a escasos, si hay buen tiempo, 50 minutos. Alrededor de este siglo XX fue cuando se empezó a descubrir que existía, puesto que estaba cubierta de maleza y de tierra. En el tiempo de porfirismo, que tuvo su auge la arqueología en México, grandes arqueólogos comenzaron a estudiarla y a excavar y a sacar de su gran sueño profundo que tuvieron durante siglos estas hermosas ruinas. Pero vamos a comenzar ahora a ver qué tiene preparado mi compañero para nuestro tema de hoy, que es tan fascinante. Sí, mira, como lo mencionabas, los aztecas, ellos llegaron a Teotihuacán y la redescubrieron, ¿verdad? Y no solo la redescubrieron, sino también la veneraron. Porque cuando llegan los aztecas y ven esas impresionantes ruinas, pues se quedan asombrados por lo que eran. Ahora, en esta ciudad de Teotihuacán no se encontró ningún tipo de escritura, solamente glifos. Por eso es que los historiadores y los arqueólogos y las personas que investigan, todos los que han investigado las ruinas, no saben bien exactamente quién las creó o por qué cultura, porque solamente hay glifos, y los glifos no te dan mucho, ¿verdad? Porque no hay una escritura donde ellos puedan ver exactamente o puedan interpretar la escritura. Entonces, es muy difícil saber. Ahora, también se dice que los que habitaron esa ciudad, los que crearon esa ciudad, fueron diferentes grupos étnicos, lo cual es una teoría para mí que puede ser válida o no, porque
En aquel tiempo era difícil ver que fueran diferentes grupos étnicos los que crean las ciudades. Era solamente un grupo. O eran los mayas, o eran los aztecas, o eran los nahuas, o los mexicas. Era solamente un grupo el que predominaba, no eran varios. A menos que hayan encontrado una cultura que fuera mediadora de todos esos grupos étnicos y los uniera, que pudo haber sido el caso. Pero para mí es algo muy difícil de entender. Ahora, algo que me gustaría resaltar de Teotihuacán son sus pirámides, porque las pirámides fueron hechas con un material llamado mica, lo cual la mica está compuesta por silicatos, es decir, tiene silicios y son diferentes compuestos los que tiene esta mica. Tiene hierro, tiene magnesio, tiene litio, tiene manganeso y tiene hasta titanio, que es un material muy, muy resistente. Todos esos compuestos hacen que la mica sea muy especial. Lo extraordinario de la mica, con la que parte de la que fue construida la pirámide de Teotihuacán, en este caso la del Sol, es que esa mica la encuentras en Brasil. Ese tipo de mica no está ahí en el país. O sea que tú tienes que... ¿Cuánto sea la distancia de aquí hasta Brasil? ¿Qué te gusta? Unos 400 kilómetros desde Teotihuacán, desde el Valle de México hasta Brasil. No, serán 4.000, 5.000 kilómetros, sí. Puede ser que sí. Entonces imagínate que traerla desde allá ahorita es posible. En aquel tiempo era imposible. Entonces, esta mica ese material llamado mica fue utilizado en dos partes, en la base de la pirámide y en la punta de la pirámide. Ahora aquí la pregunta sería, ¿por qué fue utilizado este material que es un aislante en ambas partes, tanto en la base como en la punta? ¿Para qué usaban esa pirámide? O sea, ¿cuál es el objeto? Como un objeto, se dice que lo utilizaban como un objeto astronómico, mas sin embargo, con esas dos características de que la base y la punta tienen mica y era un aislante, perdón, habría que ver que era algo más. Si volvemos a los egipcios o a las pirámides de Egipto más bien, se dice que esas pirámides eran como un tipo, como que producían energía, ¿verdad? Entonces, ¿será que las pirámides de Teotihuacán, en este caso la del Sol, también producía energía? Ahora, esa pirámide del Sol con la pirámide de la Luna están alineadas de cierta forma. Las personas que la construyeron tenían conocimientos de astronomía. Pero volviendo a la mica que está en ambos lados, esa mica tuvo algo que ver. Y todavía los científicos no han descubierto por qué tenía la base y la punta de la pirámide esa mica, ese material mica. Pero tiene algo que ver con algún tipo de avance tecnológico de aquel tiempo, ¿verdad? Ahorita todavía no sabe por qué, a lo mejor algún día lo sabremos. Lo importante aquí es que sabían, la civilización que construyó las pirámides de Teotihuacán sabía de astronomía, tenía una tecnología muy avanzada para ponerse aislante en ciertos lugares y sobre todo para utilizar mica, que es un aislante. O sea, no solamente es que estaban construyendo algún templo cualquiera, específicamente fue diseñado de esa forma. Bueno, ahorita que comentas sobre el material y al principio comentaste de las culturas, los arqueólogos que hasta la fecha siguen trabajando en esta grandiosa ciudad han hecho ciertos hallazgos y uno de ellos, de acuerdo a los glifos y de acuerdo a la diferencia de mano que se ve en la ciudad, sí, así es, como llegaron varias culturas de todos lados a esa ciudad que era cosmopolita en aquellos hace casi 2000 años.
Porque la mayoría de las civilizaciones que había en todo el territorio mexicano, que eran más que nada hacia el sureste, se movían de acuerdo a donde había, más bien escapaban de los fenómenos naturales y de las guerras que tenían entre ellos. Entonces se empaparon de esa cultura que venía del sureste, sobre todo de los mayas, y la cultura olmeca. Esta cultura que era la que predominaba en Teotihuacán es la cultura tolteca. Estos son los mismos que hicieron los gigantes que hay en Tula, en Tula Hidalgo, unos gigantes de piedra que asemejan guardianes, que ya hablaremos en su oportunidad de estos gigantes y por qué están en esa posición y qué es lo que están esperando ahí parados por siglos. Pero es la misma civilización. Entonces, la ciudad principalmente consta de 2 pirámides gigantes, que es la del Sol, que se supone que está ofrendada a Tlaloc, o al dios de las tormentas. Ellos esperaban que bajara un dios, que era el dios del agua, de las tormentas y todo lo que era como el de la electricidad, que en ese tiempo ellos no comprendían, los rayos, las tormentas. Y la diosa de la fertilidad, que es la de la luna, que es una pirámide más pequeña, conectadas por un paso, que es una avenida, que se supone que es una avenida conectada como paso para el inframundo, que ellos tenían un conocimiento y creían precisamente que un inframundo era un submundo donde existían las almas o la gente que moría iba a parar ahí. Este paso que aún existe es una avenida que tiene como gradas alrededor, como si fuera un gran estadio, que se supone que ahí hacían festivales y festividades. Todos son suposiciones, puesto que no hay nada escrito. Todo es en base a lo que han encontrado en glifos, en las paredes. De hecho, la pirámide de Teotihuacán, que es la más grande, si no es que una de las más grandes del mundo, tiene unos subterráneos en medio de ella que la pasan de lado a lado, que son alrededor de 100 metros de profundidad, y han hecho unos hallazgos tan impresionantes. Lo bueno de esto es, como es un descubrimiento de principios de siglo, no tuvo, o más bien tuvieron el acierto de cuidarlo. Casi no fue propenso a saqueos como en otras civilizaciones, que llegaban de todos lados del mundo a saquear las piezas. Quizás hubo saqueo, pero muy menor. Y aquí sí se preservó la mayoría de las cosas que hay ahí. Entonces, toda la estructura de la parte inferior tiene unos relieves de piedra que asemejan la figura de la serpiente emplumada, que en este caso, desde esos tiempos, ya se hablaba de Quetzalcóatl. Son impresionante ver estas cabezas de serpiente con plumas, que a mi entender para mí no sé cómo era posible que una ciudad que tiene 1800 años o casi 2000 años pudieran esculpir estas cabezas tan impresionantes que tiene como adornos la base de la pirámide. Pero es todo un sistema que hay en este subterráneo, donde se veía como las etapas de la construcción, y tenía como unas canaletas de piedra donde la gente se supone que iba a venerar. Adentro había una captación de humedad que goteaba por adentro de la caverna que está todavía en las entrañas de la pirámide. Esta agua para ellos era sagrada y la usaban como un tipo de estímulo, y se bañaban o se limpiaban con ella. ¿No crees tú que estas pirámides, por ejemplo la del Sol, como tú mencionas,
son dos pirámides que están juntas con cierta distancia, la Luna y la del Sol. Sí, más o menos 1 kilómetro de distancia. Entonces, abajo hay túneles. Se dice que hacían rituales, ¿verdad? Abajo en los túneles. Entonces, pero la majestuosidad de estas pirámides es muy comparable con la majestuosidad de las pirámides de Egipto. Y los dos muestran un tipo de tecnología, una hechura que no fue nada más por hacer algún tipo de templo o de pirámide. O sea, tenía ciertas características o tienen ciertas características muy parecidas. ¿No se te hace como que la gente que construyó esas pirámides recibió algún tipo de ayuda de alguien más? No sé si sea otra civilización más avanzada o algún otro tipo de civilización, porque para el tiempo en que ambas pirámides fueron construidas, como que es muy... O sea, para mí no es creíble que hubieran tenido ese tipo de tecnología para crear eso. O sea, ¿a quién se le ocurre poner mica, un aislante? ¿A quién se le ocurre poner un aislante en una pirámide? O sea, la persona que puso el aislante, que se le ocurrió poner el aislante, sabía lo que estaba poniendo en la pirámide. Y luego lo que tú mencionas, esos hasta abajo, cómo fueron delineadas esas figuras. Para mí es algo que es... que se le dijo a alguien, que fue enseñado por alguien más. Es muy difícil para mí creer que solamente se les ocurrió de la nada hacer ese tipo de cosas y alinearlas y están astronómicamente alineadas. O sea, porque las antiguas civilizaciones del continente americano, está hablando de muchos países, incluyendo México y Guatemala y Perú, Colombia, o sea, me voy a todo el continente si tú quieres. Parece ser que tenían ese conocimiento de astronomía. O sea, ¿cómo es que aprendieron de astronomía? O sea, ¿quién les enseñó ese conocimiento? Si para nosotros aprendemos de astronomía porque vamos a la escuela y tienes una clase de geografía y tienes astronomía, depende de qué estudies. Y ahorita ya con todo lo que hay en el internet, pues te pones a ver, te pones a buscar y aprendes. Imagínate estas civilizaciones tan antiguas tener este conocimiento. O sea, alguien tuvo que haberles enseñado. No creo que nada más se sentaron y dijeron, pues ese es el sol. Y sabían de constelaciones. Sabían cuándo iba a haber eclipses. Sabían la mejor temporada para sembrar. O sea, no solamente era que estaban adivinando las cosas, no, sabían los ciclos. Estudios muy precisos de eso. Exactamente, entonces alguien tuvo que haberles enseñado, ¿verdad? Entonces, una civilización como la de Teotihuacán, que tenía más de 100,000 habitantes, y como dijiste al principio, desaparecieron. ¿A dónde se fueron? O sea, es muy difícil que una civilización se desplace a otro lugar dejando todo lo que dejaron, a menos que haya habido alguna razón muy, muy importante. Porque no estás desplazando 100 personas, 200. O sea, tienes que desplazar 100,000 personas o más de 100,000 a otro lugar. Y a donde hayan ido esas personas, tuvieron que haber construido algo parecido. Y no lo construyeron, no lo hay. Entonces, es interesante el saber qué fue lo que sucedió con esa civilización, a dónde se fueron, quién les enseñó, todo ese tipo de cosas. Pues la civilización simplemente desapareció porque no hay ningún indicio que se fueran a algún otro lado. El enigma aquí sí es que hayan dejado una ciudad tan importante para su tiempo. Quizás algún día se sepa si fue por algún tipo de predicción que ellos tuvieron o algún tipo de evento del clima o algún tipo de evento catastrófico, pero en realidad la ciudad sigue intacta con 1800 años de antigüedad, sigue intacta y sigue en tan buenas condiciones, porque quiere decir que no hubo ningún tema catastrófico o de desgracia climática, entonces solamente fue abandonada. Ahora, las leyendas, pero son solamente leyendas en base a que se han creado en base a escritos y algunos glifos y alguna información que ellos hayan tenido en tablillas de piedra, es que esta ciudad
fue venerada y fue visitada por un dios que para ellos era como un tipo de profeta, era el dios que vino de los mayas, Kukulcán, y que en este tiempo llegó a esta ciudad y se volvió en Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Esta serpiente emplumada supuestamente les dio todos los conocimientos que tenían en ese momento, pero también súbitamente la misma leyenda cuenta que de repente se desapareció y se fue. Así como se fue Quetzalcóatl y se fue Kukulcán del Imperio Maya y no volvieron a regresar jamás, así los habitantes también se fueron a algún lado y no se supo si se integraron a otras culturas, si hicieron otra ciudad o simplemente qué fue lo que pasó. El legado que dejaron es esta ciudad portentosa, llena de enigmas que aún se están descubriendo. Ahorita en estos instantes están trabajando los arqueólogos ahí todavía, porque están descubriendo una y otra cosa más, y están por abrir otra galería que han encontrado en un túnel que tiene 165 metros desde afuera de la pirámide hasta dentro de la pirámide, pero no lo han sacado a la luz, están por sacarlo apenas. Sí, mira, esta ciudad fue construida en el noroeste de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, había inmensas cantidades de obsidiana. O sea, la obsidiana la ocupaban para hacer diferentes cosas. Eligieron ese lugar exactamente por la cantidad de obsidiana que había. Ahora, algo tenía que ver, o sea, esas personas que la construyeron la ciudad, al punto que voy es que sabían lo que estaban buscando. Estuvieron peregrinando y dijeron, este es el lugar, aquí tenemos la obsidiana, aquí podemos construir las pirámides. Ahora, sabían lo que buscaban y sabían lo que iban a construir. Desaparece la civilización. ¿Por qué no se replicó eso en otra parte? O sea, para mi pensar es, ¿se fueron de ahí o desaparecieron completamente? ¿O qué las exterminó? Porque si se van a otra parte, hubieran construido unas pirámides parecidas. O sea, tú te vas a alguna parte y te llevas... Si tú fueras un científico y tu conocimiento en física nuclear fuera el más brillante de las personas que hay en todo el mundo, ese conocimiento tú te lo llevas y se lo das a alguien más. O lo enseñas. Si tú creas lo implemento en otro lado, claro. Si tú creas algo en alguna parte, lo vuelves a recrear en otra parte, ¿verdad? Aquí no fue así. Aquí no fue así. Esas pirámides, después hablaron más extensamente acerca de las pirámides. Solamente con un dato muy breve, es que por alguna razón en la pirámide del Sol, los escalones están demasiado angostos. O sea, tú subes la pirámide del Sol y la subes de lado. No la puedes subir así. O sea, sí la puedes subir así, pero es muy difícil. Porque los escalones son muy pequeños. Son de alrededor... Yo calculo... Yo he subido esa pirámide anteriormente. Sí, yo también. Yo calculo que miden... Yo creo alrededor como de 10 centímetros. El ancho de cada escalón. Sí, hay que bajar de lado y subir de lado. Y hay gente que ha subido y ya se ha caído de allá arriba y ha fallecido. Mas, sin embargo, esa ciudad es muy, muy enigmática. Y como tú lo mencionas, siguen descubriendo cosas, ¿verdad? Porque es una ciudad grande. Solamente se ha descubierto lo de las pirámides y con cosas que están un poquito alrededor de ahí, pero realmente no se han ido a fondo. O sea, realmente no... Y no sabemos si se van a ir realmente a fondo, porque es algo muy difícil de explorar y para lo cual también requiere cierta asistencia económica, ¿verdad? Entonces, civilizaciones como esta, como tú mencionabas, tenían Quetzalcóatl y los mayas tenían a Kukulcán. Y si te vas más hacia abajo, te vas al Perú y los incas tenían a Viracocha. Entonces, son casos parecidos de aquella persona que llegó, les enseñó, se fue y prometió volver. Alguien que ellos veneraban con mucha... que veían muy demasiado en alto.
esas culturas de las que hemos hablado, como los incas, como los aztecas, los mayas, inclusive los incas también, y otros más, al parecer tenían ese conocimiento astronómico muy, muy grande. Ahora, en Teotihuacán, para las personas que no han ido, que tienen la oportunidad de ir, se van a encontrar que cuando van, es como un lugar místico. O sea, tú llegas y ves las pirámides y te puedes subir hasta arriba. Ya no puede. No te dejan subir. En aquel tiempo, cuando yo fui hace 10, 13 años, te dejaban subir. Subes hasta arriba y ves todo. Es impresionante. Pero cuando vas, admiras las pirámides, porque te das cuenta de toda su estructura, ¿verdad? Cómo fue una colocada aquí, otra colocada acá, y hay cosas más allá. Entonces, ¿quién realmente construyó las pirámides de Teotihuacán? No se sabe. ¿Por qué las construyeron? Tampoco se sabe. ¿Quién les enseñó? Tampoco se sabe. Hay muchos enigmas en base a esta cultura y a estas pirámides. Y así como hay enigmas acerca de estas, están enigmas acerca de las pirámides de Egipto y de los mayas y de los incas y de muchas otras pirámides. Tú mencionabas los olmecas, los gigantes, y hay mucho más. Entonces, aquí habría que plantearse ciertas preguntas y ver si hay algo o alguien que ayudó antiguamente a esas civilizaciones. Ahora no nos ayudan, antes sí les ayudaron. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Será que la civilización ha ido cambiando? ¿O será que anteriormente se les enseñaba algo, lo usaban para su propio beneficio y nada más? Y si ahora se nos enseña algo, lo utilizamos para conquistar alguna otra nación, no lo sé. Pero a mi punto de vista, ese tipo de civilizaciones fueron enseñadas por alguien más, ya sea de este mundo o otra civilización que no pertenece a este mundo. Pues este rodar de estas civilizaciones que hay alrededor, estoy hablando del Estado de México y también del Estado de Hidalgo, que están juntos básicamente, y ahorita con la urbanización, pues técnicamente ya casi se hacen uno solo. Tiene una cultura tan fascinante y tan grande que se mezcla entre sí. Sobre todo que se hizo el hallazgo impresionante de allá por hace 60 años precisamente, del dios del que estamos hablando, el dios de las tormentas, que era Tlaloc. Ese Tlaloc, o ese dios de las tormentas, que está a la entrada del Museo de Antropología, que pesa una cantidad impresionante de toneladas, y ahorita no recuerdo exactamente cuánto pesa, pero que fue un problema para transportarlo. Fue todo un acontecimiento cuando lo encontraron en el pueblito de Cuatlinchan, enterrado, y se lo llevaron con un equipo especial para manejar este tipo de peso y de dimensiones. Pero ¿por qué todas estas civilizaciones y este adoramiento de estos dioses, de un día para otro o de un tiempo a otro se desapareció y se borraron de la faz de la tierra las ciudades y las civilizaciones? ¿Por qué? Porque se los ordenaron, porque se fueron. Hay un lapso muy grande entre estas civilizaciones y el imperio azteca. No se pudieron haber integrado a los pueblos de alrededor porque no existían. No existían los pueblos. Cuando llegó la conquista, ya eran otros pueblos totalmente diferentes, y estos pueblos de la cultura tolteca ya tenían muchos años de haber desaparecido. Entonces, ¿a dónde se fue esa gente? ¿Y por qué ya no volvieron a ser otra ciudad portentosa cerca de ahí o en algún otro lugar? Los únicos rasgos que hay de ciudades, pero son nada más como esbozos o rasgos pequeños, es, como ya les decía, en Tula,
con los gigantes de Tula, y en un lugar, en un pueblo que se llamaba Tenayuca, o se llama Tenayuca. Ahí está una pirámide que es también un vestigio de lo que fue estas civilizaciones, aunque ya fue vamos a llamarlo un tiempo más moderno, pero la pirámide de Tenayuca tiene muchas características de lo que fue Teotihuacán. Podría ser que se hayan movido para allá o no, o se desaparecieron. Sí, tiene cierta similitud con los mayas. Igual se fueron a donde no sabemos. Entonces, y fue mucha gente. Estamos hablando que Teotihuacán más de 100,000 personas se supone, o sea, hacen un cálculo y se supone que más de 100,000 personas habitaban el lugar. Es mucha gente para que solamente desapareciera porque sí. Es muy extraño. Mas, sin embargo, es la información que tenemos hasta ahora y no sé si algún día descubriremos lo que realmente sucedió, si hubo tal vez alguna catástrofe, pero si hubiera habido alguna catástrofe hubieran encontrado los huesos y de todos los habitantes y estamos hablando, las ciudades destruidas también. Estamos hablando de 100,000 habitantes, es una cantidad bastante significativa. Es más de 100,000, imagínate. Y esos son cálculos, imaginemos que habían sido más. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No lo sabemos. Mas, sin embargo, algo que sabemos es que dejaron un legado con las pirámides muy majestuoso y lleno de misterio, y con muchos enigmas y preguntas que no tenemos la respuesta todavía. Pues estos enigmas y quizás no lo vamos a saber, pero más que estos enigmas y buscar respuestas, yo le tengo mucha admiración a esta ciudad, sobre todo que al nivel de donde yo vivía, estaba muy cerca de ese lugar y tuve la fortuna de ir, yo creo, unas 4 veces, y de las cuales me subí 2 veces a la pirámide del Sol y de la Luna. Ahora ya no se puede, que está bien, porque si no la gente se podría acabar. Somos tantos y pasan generaciones y generaciones y podríamos acabar con esa belleza. Ya no se puede subir, ya solamente se puede ver desde abajo, pero no deja de uno de pensar y de admirar estas civilizaciones y a dónde se fueron. Yo siempre voy a tener en mi imagen grabada la vista que tiene la pirámide desde arriba, cómo se ve la ciudad perfectamente alineada, cómo le da el sol perfectamente, sobre todo en el comienzo de la primavera, y mucha gente se iba a cargar de energía ahí a la pirámide, y yo creo que por eso prohibieron el paso. Esta perfección de alineamientos de estas pirámides solamente pudo haberla tenido por alguien que les enseñó, puesto que sí es algo extremadamente calculado. Pero bueno, yo creo que este tema es tan fascinante como extenso, pero ustedes, amigos, si han oído hablar o han tenido la posibilidad de visitar estas ruinas, y si no, cuando la tengan y puedan ir, vayan. El viaje hacia allá es muy sencillo y no es caro, y pueden ver esta gran vestigio de civilización y caminar por esta avenida de los muertos o avenida del inframundo, y sobre todo admirar y tomar fotografías de estos grandes edificios. Muchas gracias por vernos. Esperamos que les haya gustado este tema de las pirámides de Teotihuacán, o de la ciudad de Teotihuacán, que es la ciudad de los dioses, y los esperamos para el siguiente de nuestro podcast Más Allá de lo Sobrenatural. Cuídense mucho y esperamos sus comentarios y sus likes o dislike también, pero nos vemos para el próximo. Cuídense mucho. Hasta la vista, amigos.